Historia 1. El eco del desdoblamiento. Ayer experimenté algo diferente, algo que me ha dejado pensando desde entonces. Lo que creo fue un desdoblamiento. Todo comenzó de manera tranquila, o al menos eso parecía. De repente, mi cuerpo se paralizó, como si una fuerza invisible me hubiese atrapado en mi propia cama. Quise moverme, quise gritar, pero no pude. Todo lo que me quedaba era escuchar, y lo que escuché me heló la sangre. Fuera de mi habitación, se oían voces, muchas voces, hablando todas al mismo tiempo, como si una multitud se hubiera reunido justo afuera de mi puerta. Pero no entendía nada de lo que decían. Eran como susurros, como ecos lejanos que se volvían cada vez más fuertes. Y luego lo sentí, un zumbido. Un zumbido profundo y penetrante que se apoderó de mis oídos. Era imposible escapar de él. Resonaba en mi mente, como si algo estuviera tratando de comunicarme algo desde otro lugar, un lugar que no debería ser escuchado. Intenté no perder la calma, porque sabía que si el miedo me controlaba, no lograría desdoblarme, no completaría ese viaje. Cerré los ojos con fuerza y traté de concentrarme. Sabía que la clave estaba en mantenerme tranquilo, en controlar mi respiración. Pero no era fácil, no con ese ruido. No con esas voces que parecían rodearme, aún estando sola en la oscuridad. Y entonces sucedió. Mi cuerpo, que hasta ese momento había estado tan pesado como una roca, de repente se volvió ligero. Sentí que algo me jalaba, que tiraba de mí, y antes de darme cuenta, ya no estaba en mi cama. Estaba flotando. Era como si el aire me sostuviera, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo más grande, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Mi alma estaba en movimiento, separada de mi cuerpo, y por un momento, pensé que todo saldría bien. Que lograría este desdoblamiento por completo. Pero entonces el miedo me invadió. No pude evitarlo. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un frío intenso recorrió mi ser. No podía ver nada, pero sabía que no estaba sola. Algo me observaba en la oscuridad, algo que no pertenecía a este mundo. Lo sentía en cada parte de mí. No era una simple sensación, era una presencia. Algo que quería que me quedara allí, fuera de mi cuerpo. Sentí su peso, su energía. Era imposible no tener miedo. Y fue en ese instante, justo cuando mi miedo estaba en su punto más alto, que fui tirado de vuelta. Como si una mano invisible me hubiese tomado y arrojado hacia mi cuerpo con una fuerza brutal. Todo ocurrió en menos de un segundo. Abrí los ojos y estaba de vuelta en mi cama, pero nada era igual. Aún podía escuchar el zumbido, muy lejano, como un eco que no se desvanece del todo. Aún podía sentir la presencia, como si hubiera traído algo conmigo desde ese otro lugar. Algo que no debería haber cruzado esa línea. Historia 2. El sonido del espiral. Fue una sensación extraña. Todo comenzó con la parálisis del sueño, una experiencia que ya había sentido antes. Mi cuerpo estaba atrapado, inmóvil, pero mi mente, completamente despierta. Pude sentir como una vibración profunda comenzaba a recorrerme. Era imposible ignorarla. Pero lo más inquietante no fue la parálisis, ni siquiera la vibración. Lo más aterrador fue el sonido. En lugar de un zumbido o un eco lejano, lo que escuché dentro de mi cabeza fue un ruido que reconocí de inmediato, el sonido de un avión surcando los cielos. Era exactamente así. Un rugido constante, agudo, que invadía cada rincón de mi mente, como si algo gigantesco me estuviera envolviendo. Y mientras ese sonido retumbaba en mi interior, empecé a sentir cómo mi cuerpo giraba. Comencé a dar vueltas, como si estuviera atrapada en un espiral invisible, uno que no podía ver, pero que podía sentir tirando de mí. A medida que el espiral giraba, comencé a elevarme. Sentía como mi cuerpo flotaba, ascendiendo con el mismo movimiento giratorio del espiral. Giraba y giraba, cada vez más alto, cada vez más lejos de mi cama, mientras el rugido en mi cabeza continuaba. Podía sentir como algo se acercaba, como si al final de ese espiral hubiera algo esperando por mí. Pero entonces, una sensación incómoda se apoderó de mí. El miedo,
Ese miedo profundo y paralizante intentó hacerme su prisionera. Sabía lo que significaba, sabía que si me dejaba llevar por el miedo, todo terminaría. Así que me repetí a mí misma, no te asustes, no te asustes. Si lo haces, todo se suspenderá. Traté de calmarme, traté de no dejar que el pánico me ganara. Y lo logré, al menos por un momento. Seguía subiendo, envuelta en ese espiral interminable, con el sonido ensordecedor del avión en mi cabeza. Sentía que estaba tan cerca de algo. Algo que llevaba mucho tiempo buscando, pero que jamás había podido alcanzar. Estaba justo al borde de algo inmenso, pero entonces lo arruiné. Sin saber por qué, pasé saliva. Fue un acto automático, una reacción del cuerpo. Y en ese preciso instante, todo cambió. El espiral que me había estado elevando hacia las alturas comenzó a arrastrarme hacia abajo. Caía, cada vez más rápido. El sonido del avión en mi cabeza seguía presente, pero ahora era más grave, más intenso, como si me estuviera empujando con fuerza hacia abajo. No podía detenerlo. Sentía que el espiral me estaba arrojando de vuelta, como si hubiera fallado en mi intento de cruzar ese umbral. El miedo que antes había logrado controlar volvió a apoderarse de mí, y antes de darme cuenta, mi cuerpo chocó con la cama. Desperté de golpe, mis ojos se abrieron y ahí estaba, de vuelta en la realidad. Pero la frustración me consumía. Había estado tan cerca de algo que llevo tiempo intentando lograr. Siempre me preparo, medito, sigo las guías, pero esta vez, sin siquiera intentarlo, me acerqué más que nunca. ¿Cómo es posible que lo haya logrado sin siquiera meditar? Me siento frustrada, porque siento que casi lo logré, y ahora no puedo dejar de preguntarme, ¿qué habría pasado si no hubiera caído? ¿Qué hay al final de ese espiral? Historia 3. El observador en la oscuridad. Me ocurre cuando estoy más cansada. Es como si esperara ese momento, como si supiera cuándo soy más vulnerable. Me inmovilizo, mi cuerpo se congela, y los sonidos empiezan a manifestarse. Son pasos, siempre pasos, que se acercan lentamente. A veces creo que están dentro de mi habitación, justo al lado de mi cama. Otras veces, son susurros, voces que no logro entender, pero que parecen querer comunicarse conmigo. Es como si estuvieran esperando el momento adecuado para revelarse, para que por fin pueda verlos. Y entonces, está la levitación. No es nueva para mí. Hace años me ocurrió por primera vez. Al principio pensé que era un simple sueño, algo sin importancia. Pero no lo es. Lo sé porque cuando sucede, el miedo es tan real que puedo sentirlo en cada fibra de mi cuerpo. Me elevo, floto por encima de mi cama, sin control. Pero es diferente a lo que otros describen. Aquí no hay paz, no hay sensación de libertad. Solo está el terror. Es como si algo me estuviera levantando, como si hubiera una presencia a mi alrededor, algo que no puedo ver, pero que siento claramente. Es aterrador, y cada vez que pasa, es mi propio miedo lo que me obliga a regresar, lo que me hace caer de golpe de vuelta a la realidad. Pero siempre queda la sensación de que algo, o alguien, estuvo allí. Y luego está la otra experiencia. Esa que no se parece a nada más. Mi cuerpo empieza a vibrar, como si estuviera en sintonía con una energía oscura y extraña. Las vibraciones son intensas, fuertes, casi insoportables. Pero lo más extraño es lo que viene después. Abro la boca para hablar, o al menos eso creo, pero lo que sale de mi garganta no es mi voz. Es un sonido desconocido, gutural, como si otra cosa estuviera usando mi cuerpo para expresarse. Y no puedo detenerlo. Me esfuerzo por recuperar el control, por volver a la realidad, pero las vibraciones siguen, el sonido sigue. Y en ese momento, me doy cuenta de que no estoy sola. Nunca lo he estado. Hay algo, siempre lo ha habido, que me observa desde la esquina oscura de mi habitación. No lo veo claramente, pero sé que está allí. Lo siento. Es una presencia pesada, oscura, que no necesita moverse para hacerse notar. Simplemente está, esperando. No sé desde cuándo, pero ahora sé que lleva mucho tiempo observándome. Y lo peor de todo es que,
creo que lo disfruta. Cada vez que caigo en esa parálisis, cada vez que los sonidos y las voces se manifiestan, sé que está ahí, acechando, mirando. Por eso, cuando finalmente logro escapar, cuando consigo moverme y regresar al mundo real, me quedo paralizada, no por la parálisis del sueño, sino por el miedo. El miedo de saber que, aunque mis ojos se abran, esa cosa sigue ahí. En la esquina. Observándome. Nunca se ha ido. Y si estos son solo sueños, entonces me han perseguido toda mi vida. Pero en lo más profundo de mí, sé que no son solo sueños. Lo que sea que esté en esa esquina, está esperando. Y la próxima vez, no estoy segura de poder escapar.